empezar a agradecer sobre todo a la organización y en especial a Pilar, porque bueno, creo que todos estos eventos funcionan como germen para que estas disciplinas y este trabajo, tanto en el sector de la rehabilitación como en el de la obra nueva, puedan fructiferar y poderse desarrollar adecuadamente. Así que, nada, gracias y enhorabuena por el evento. Entendiendo un poquito el registro al que nos tenemos que ajustar en la presentación, sí que la tierra vertida, como ha explicado anteriormente la compañera, es una de las técnicas, una de las distintas técnicas que se trabaja en la arquitectura moderna de la construcción con tierra. Sería importante tener en cuenta que dentro de la construcción con tierra hay distintas disciplinas y, sobre todo, en dependencia de la cantidad de agua que se trabaje o que se aditive a la argamasa, estaremos hablando de algunas técnicas más en construcción en seco, en húmedo o en líquido, como por ejemplo el caso de la tierra vertida, o como lo hemos llamado nosotros, Self-Compacting Clay Concrete, por las siglas en inglés, que básicamente es como un hormigón líquido que se encofra, con la única diferencia que la cantidad de agua que se le echa para poder conseguir esa plasticidad, esa trabajabilidad, es muy reducida, del nivel, por ejemplo, del BTC, del bloque de tierra compactado, o de la tapia, que habréis visto en estas jornadas o que veréis en ponencias siguientes. Por contextualizar un poco en general, estas son gráficas que ya habréis visto en otras presentaciones. Básicamente es un poco una gráfica en la que se ve un porcentaje general de la gestión de residuos de obra, en la que el 45%, son otros, el 18% de los residuos son, no se ve bien, pero son básicamente hormigones. Entonces, básicamente en este 45 y este 18, que son casi el 70% de los residuos, vemos que hay un alto porcentaje de gestión de los residuos que se podría sustituir por materiales que sean biodegradables o que se puedan reconvertir en materiales útiles para al final de su ciclo de vida poderse reutilizar. Estas son fotografías de la misma Isabel Breda que estaban comentando los compañeros de la presentación anterior, donde vemos que la construcción con tierra ha ido evolucionando desde las técnicas que son más vernáculas, como por ejemplo puede ser el adobe o la tapia. Poco a poco han ido desarrollándose, apoyándose en distintas infraestructuras, investigaciones y desarrollos de productos complementarios para intentar aditivarla y mejorarla, para adaptarla a las solicitudes de mercado de la construcción convencional. Veremos también, por ejemplo, que los distintos sistemas constructivos adaptados también a los requerimientos, por ejemplo, la casa de Àngels, ya tan vista y tan reconocida, que intenta extrapolar los sistemas constructivos vernáculos a las solicitudes de construcción de proyectos contemporáneos. Vemos que esa transición poco a poco se va generando, intentando adaptar las disciplinas al marco legislativo actual, y además también sistemas constructivos de prefabricación se van adaptando para ver cómo el ritmo de la logística, de los requerimientos económicos, velocidades de construcción, etcétera. Vemos cómo la prefabricación poco a poco se va haciendo también lugar en este mundo de construcción, que se pueda llamar bioconstrucción, que se pueda llamar construcción natural, construcción verde o cualquier prefijo, sufijo o terminología que queramos usar, pero básicamente con la tierra cruda como eje y como denominador común de todas estas técnicas. Una técnica más de todas estas, como comentábamos, es la tierra vertida, que se ha ido trabajando, como veremos en algunas fotografías, en Australia, también en Norteamérica, con el término de cast earth. En Francia se trabajó con el término de terre collée, que básicamente es una tierra, como decíamos anteriormente, con un contenido de agua muy bajito, en este caso con alguna serie de aditivos, como por ejemplo puedan ser el cemento o la cal, y la única ventaja que le da es intentar
que la velocidad de ejecución se puede adaptar a las solicitudes de mercado de la construcción contemporánea, que en según qué casos pueda repercutir en una reducción del presupuesto, que al final pues es un condicionante que hay que tener en cuenta en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, básicamente esta técnica funciona así: es una argamasa, es un hormigón en el que se sustituye el ligante principal, que suele ser un conglomerante, como el cemento o la cal, por un aglomerante en este caso, que es la arcilla, intentando acelerar la velocidad del secado al máximo, en este caso, en las experiencias, por ejemplo, de Francia, haciendo que el cemento reaccione para que la velocidad de puesta en obra se acelere al máximo, para que en 2 o 3 días se pueda desencofrar y poder tener un muro que pueda ser autoportante para poder, bueno, trabajar con la mayor celeridad posible. Aquí, por ejemplo, tenemos otras experiencias en Estados Unidos, como comentábamos, el Cast Earth, pero básicamente de igual forma intentan aditivarle cementos o aditivos minerales que puedan acelerar, bueno, que endurezcan básicamente por reacción química, ¿vale? Nosotros lo que intentamos proponer en esta investigación es intentar sustituir los aditivos químicos, ya sean, por ejemplo, los hexametafosfatos o, por ejemplo, el Darban 7, que es un aditivo también químico, para intentar acelerar esa puesta en obra, intentar evitando también la adición de aditivos minerales como puedan ser el cemento o las cales, que al final mermarían esa capacidad reversible que pueda tener el hormigón de arcilla o cualquier tipo de sistema constructivo basado en la arcilla, de poder volver el material a la tierra y poder volver a utilizarlo en su final de vida útil. En este caso, porque nosotros la investigación se desarrolló en la Politécnica de Valencia y en la cuenca del Mediterráneo tenemos una materia prima que tiene gran potencial en este aditivo que ahora explicaremos, que es el algarrobo. Hay mucho en el norte de África, en el Mediterráneo también, en Italia, hay muchos algarrobos, y en todo el litoral de la península también. Y vemos que, ese es el proceso de investigación en las fases que se desarrollaron. Básicamente, lo que hicimos fue extraer un componente que se llaman polifenoles o el tanino, y que básicamente el tanino es el arito que se nos queda en el té o en el vino. Hay tés que son más ricos en polifenoles. Hay una gran variedad de polifenoles, la familia es muy extensa, y el aditivo que nosotros necesitamos es el ácido tánico, que ahora explicaremos cómo se extrae. El mundo de los aditivos dentro de la construcción con tierra es extensísimo. Hay una agrupación de una tesis doctoral de Romain Enguer y Bissac de 2013 de Caractère, que lo segregan, lo agrupan en estos grupos: los polisacáridos, los lípidos, proteínas y otros, y los taninos estarían específicamente en este grupo de otros, ¿de acuerdo? Cada uno tiene un comportamiento distinto, tiene una mejora dentro de la argamasa, dentro del mortero o el hormigón distinta, según el comportamiento o la mejora que queramos buscar: retenedores de aire, hidrofugantes, endurecedores, etcétera. En nuestro caso, en los taninos buscábamos, según la bibliografía consultada, un hidrofugante superficial y un plastificante, es decir, un material que dotara a la argamasa, el mortero u hormigón, de una trabajabilidad mayor que si no lo tuviera con la misma cantidad de agua, ¿de acuerdo? Ahora entraremos más en detalle. Básicamente este es el material. La bibliografía trabajaba sobre todo con el neré, un producto que se estudia en África, en la zona de Burkina Faso, y un homólogo con una composición similar en la península ibérica era el algarrobo, o la garrofa, que llamamos allí en la zona de Valencia. Aquí obviamente no se ve, fue un extracto de toda la bibliografía que se consultó, no protocolarizada, no estandarizada, recetas hechas a mano, otras más estandarizadas, poco a poco buscando similitudes y
y estructuras similares, se llegó a una serie básicamente de protocolos de extracción que ahora veremos. En dos líneas de trabajo, una en ese hidrofugante superficial y la otra en el aditivo para generar ese superplastificante que nos llevaría a poder conseguir ese hormigón de arcilla o tierra vertida sin usar superplastificantes químicos. Bueno, pues la primera línea de trabajo fue básicamente esta, intentar machacar el algarrobo a fase de polvo, y en Burkina Faso lo que hacen es el neré, lo hierven con una piedra que se llama limonita, que básicamente tiene un alto contenido en óxido de hierro. El ácido gálico en contacto en ebullición, cuando hacemos infusiones con esta piedra, con este mineral de limonita, se genera tanato de hierro. El tanato de hierro, básicamente lo que es la tintura china, que se usa en los litemas de Burkina Faso para hidrofugar y dar estos colores, estas geometrías, que además de servir de forma ornamental, servía para hidrofugar las superficies de tierra en los revestimientos exteriores. Entonces, bueno, básicamente lo que hacíamos es intentar llegar a una ebullición que no rompiera las moléculas del tanino, del polifenol, para que reaccionara con una limonita, que en este caso nosotros no teníamos limonita, teníamos una tierra mineral que se llamaba laterita, con un alto porcentaje también de óxido de hierro, y obteníamos este tanato. Aquí están las reacciones químicas de calificación superficial, que no entraremos en detalle, pero básicamente lo que conseguíamos es que se absorbiera este tanato de hierro en la superficie para generar esa eliminación de los hidróxidos superficiales, que son los que atraen al agua para que luego se pueda lavar la superficie. ¿De acuerdo? La otra línea de investigación fue usar estos polifenoles para la fluidificación de la arcilla, recordemos, con la misma cantidad de agua. Aquí vemos la arcilla en estado líquido, pero sin este aditivo estaría en estado húmedo, como la misma consistencia que se trabaja para la tapia o para el BTC, ¿no? ¿De acuerdo? El proceso de extracción también es un tema así un poco más técnico. Hay papers científicos que, para los que necesitéis o los que queráis indagar un poquito más, básicamente se extrae a través de resinas catiónicas y resinas absorbentes, intentando básicamente dejar de lado los polisacáridos, los azúcares, para que a la hora de aditivarlo no se generaran hongos a la hora de aditivar este aditivo, valga la redundancia, en larga masa, para que en puntos o en situaciones de contexto de temperatura ambiente y humedad relativa ambiente pudiera generar esa proliferación de colonias de hongos. Entonces, bueno, se consiguió extraer ese ácido gálico, se hicieron varios ensayos de HPLCs para ver cuál era el porcentaje de éxito de extracción. Se extraía este ácido gálico. No hace falta que hagáis, si a los que os interese este tipo de aditivos, obviamente se puede comprar directamente el ácido gálico directamente por AliExpress, hay varias casas a los que os interese os puedo dar referencias. Y lo que se consigue con este ácido gálico es enclaustrar el catión floculante, que en este caso es el catión de calcio, que lo que hace es coagular la arcilla. Al encapsularlo conseguimos que el agua vuelva a estar en disponibilidad de larga masa, entonces conseguimos ese efecto de floculante o, por decirlo de alguna forma, que se vuelva líquido, ¿de acuerdo? Plástico o líquido, dependiendo de la cantidad de agua que usemos. El desarrollo de la investigación no se hizo con una tierra tipo, sino que se hizo con distintos tipos de tierras, usando las familias predominantes, las que nosotros entendemos como predominantes, que son las caolinitas, hillitas y montmorillonitas, para ver cuál era el comportamiento distinto en cada una de esas familias de arcillas. Se hicieron caracterizaciones de sedimentometrías, ensayos de RX y FRX para ver qué patrones de composición de los suelos teníamos para buscar un patrón de reacción con el ácido gálico. Pues bueno, los ensayos de laboratorio básicamente.
para ver, hicimos granulometrías láser, comparados con las sedimentometrías también, bueno, básicamente ensayos de laboratorio. Ahí, desgraciadamente, bueno, en la Universidad de Arquitectura, no sé, en los laboratorios no hay un departamento específico para trabajar con la tierra, entonces tuvimos que generar un laboratorio que compaginara departamentos de geotecnia en caminos con el laboratorio de arquitectura para poder crear puentes, nunca mejor dicho, entre las dos disciplinas para poder generar toda esta documentación. Y bueno, la suerte que ahora poco a poco vamos generando un departamento y ya van habiendo solicitudes de ensayos específicos para la construcción con tierra, y todos estos ensayos ya van sirviendo de plataforma trampolín. O sea que bueno, que es algo interesante que poco a poco se van generando esas plataformas en laboratorios que a priori siempre están un poco enfocados a la construcción convencional, como pueda ser la construcción del hormigón o el acero, ¿no? Bueno, se hicieron diferectogrametrías con arenas normalizadas. Todo tiene que estar normalizado para que pueda ser reproducible, por eso son ensayos de laboratorio. Y la materia prima que tenemos, pues bueno, esta era el algarrobo. Normalmente se usa para otras cosas, pues bueno, se usa para el ganado, se usa también para la cosmética, sobre todo el garrofín, ahora se usa mucho en la industria química. Y vimos que, por ejemplo, el tanato de hierro en la extracción, simplemente en el trabajo de ebullición, sí generaba estas proliferaciones de hongos que en la extracción por resinas absorbentes no lo teníamos. Entonces, sí que vimos que era muy importante tener ese proceso de eliminación de los polisacáridos, de los azúcares, para que todo esto, si vamos a poder trabajarlo en algún momento en lo que llamamos bioconstrucción, y el ambiente interior es tan importante que esto obviamente hemos de tener que evitarlo, era una máxima, ¿no? Nos dimos cuenta además que, estos son procedimientos básicamente de laboratorio, que haciendo un ensayo de protonación, que el pH ideal de la argamasa tenía que estar en un pH 10 para que el aditivo reaccionara perfectamente. Entonces, bueno, estos son más ensayos de capacidad de intercambio catiónico, etcétera. Y bueno, entrando más en detalle en las reacciones, esta fue un poco una parrilla viendo cuáles eran los pHs ideales, pasando de un pH de la arcilla, que puede tener un pH de 4 a 5, en dependencia también del tipo de arcilla que tenemos. Poco a poco, aumentando el pH, vimos que la reacción de cambio de estado, de plasticidad de las argamasas iban cambiando. Y mediante unos ensayos de mesa de sacudidas, vimos como la pastilla en este caso era una pastilla de mortero de hillita, iba creciendo hasta conseguir una plasticidad importante, ¿no? Una trabajabilidad, un cambio de reología del mortero muy importante, hasta pasando incluso a que si llegábamos a pHs de 11, 12, como vemos aquí abajo a la izquierda, en la argamasa el tanino incluso acababa quemándose, porque el ácido gálico es ácido, y en pHs del medio, en pHs elevados, empezaban a aparecer incluso quemaduras del componente vegetal, porque al final es un componente orgánico. Aquí vimos, por ejemplo, resultados. Por ejemplo, en los suelos asmectíticos o morioníticos conseguíamos un 66% de la cantidad de agua. Eso es muchísimo. Es decir, para el mismo comportamiento mecánico de riología, conseguíamos reducir la cantidad de agua hasta un 66%. En suelos caolitíticos en un 54% y en suelos illíticos de casi un 30%. Esto quiere decir que en sitios donde el agua escasea, podemos conseguir el mismo tipo de trabajabilidad, el que sea el que queramos que el sistema constructivo exija, pero con esos porcentajes de agua menores. O manteniendo el mismo comportamiento de fluidez o de trabajabilidad, pero disminuyendo la cantidad de agua. ¿Esto qué quiere decir? Al disminuir la cantidad de agua tenemos dos grandes ventajas, hay muchas otras, pero dos grandes ventajas. Una, reducimos la velocidad de secado, pues eso,
velocidades de secado, por ejemplo, de 5 o 6 días a 1 o 2 días de secado, y aumentamos la resistencia a compresión exponencialmente por las microfisuras que puedan aparecer por la cantidad de agua, ¿de acuerdo? Ahora veremos resultados. Aquí, por ejemplo, un vídeo, no sé si se verá, espero que sí. A ver. First of all, we add still water to the clay mortar. Básicamente, en el ensayo lo que se hace es preparar un mortero con agua normal, y en este caso era mortero con base caolinítica, ¿de acuerdo? Mortero 1-3, uno de arcilla caolinítica y 3 de arena, y agua del grifo, normal y corriente, ¿de acuerdo? Y le pusimos musiqueta de fondo de ascensor, que eso siempre queda un poco así más profesional. Hicimos la probeta. A ver, he separado el vídeo para adelantarlo. ¿No se puede adelantar el vídeo? No. Bueno, pues lo veremos entero. We add still water to the clay mortar. Que son 3 minutos. Si no, lo que puedo hacer es salir y ponerlo directamente en el reproductor. Sí, voy a hacer eso. A ver. First of all, Vale. we add still water. Entonces, después de este mezclado, se ponía en una probeta y veíamos que la consistencia de la probeta era una consistencia blanda, pero suficiente para mantener la probeta en consistencia. En este caso, la siguiente prueba se hizo con la misma mezcla, con agua compensada, compensando el pH para aumentar la reactividad del ácido gálico, aumentándola al 10,2% de pH del medio. La materia, como veis, tendría la misma consistencia sin añadirle el aditivo vegetal. Lo que pasa que a la hora de añadirle el tanino de algarrobo, el ácido del algarrobo reacciona con el mortero en pH 10, y vemos como directamente no es que aparezca agua, sino que, como decíamos, por la reacción química entre el ácido y el pH del medio, conseguimos que se vuelva líquido. Entonces, claro, esto nos da muchas ventajas porque, como veis, bueno, la cantidad de agua era exactamente la misma, y, por pasarlo rápido, vemos cómo la plasticidad o la reología cambia de forma muy importante, sin aditivos químicos o sin tener ningún tipo de base mineral tipo cementosa o caliza, o como se usa normalmente en este tipo de disciplinas, hexametafosfatos, que se usan, por ejemplo, para deflocular en el campo de la arcilla o de la cerámica. A ver si se vuelve a ver. Sí. Vale. Bueno, aquí una serie de ensayos de laboratorio ya a nivel mecánico, de resistencias a la abrasión, resistencia mecánica de resistencias a compresión, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente todo tiene que estar justificado. Resistencias a la flexión, a la abrasión mecánica, a la resistencias a la abrasión hídrica también, cómo resiste mejor o peor al agua. Aquí vemos, por ejemplo, que aumentaba, aquí vemos arriba que la resistencia a flexión siempre aumentaban, ahora aquí no se ven en la fotografía, creo que no se ve, el KSB, todas las B son las básicas sin aditivo y todas las T son con tanino, y vemos que en todas aumentaban, en algunos casos, como por ejemplo las sillíticas, el aumento era muy considerable. O, por ejemplo, en las resistencias hídricas o mecánicas, que más que ver en la gráfica, se puede ver en la imagen, a la derecha era con las imágenes con el aditivo y a la izquierda sin aditivo. Obviamente,
Al reducir también la cantidad de agua, aumenta mucho la densidad del material, o sea, la cantidad de materia, el peso por volumen, por lo que al final es casi directamente proporcional su resistencia mecánica y, por supuesto, también hídrica. Viendo, por ejemplo, cómo la argamasa se comporta y cómo se reconforma o cómo se reestructura a la hora de aditivar, vemos, por ejemplo, a la izquierda es una lupa con una escala de 1 milímetro, con la materia prima coagulada después de la aditivación. Y aquí a la derecha vemos, por ejemplo, en la imagen de arriba a la derecha, las partículas, las plaquetas de arcilla están sin ordenar con un mortero sin aditivo, y a la hora de ordenarlo por el cambio de cargas eléctricas de las plaquetas, cómo se reordenan. Y esta reordenación de las plaquetas hace que la transición a la hora de tener una resistencia a compresión mejor, pues mejore directamente pues, el comportamiento mecánico. ¿De acuerdo? Ya sé que voy un poco rápido, igualmente si tenéis dudas me las podéis hacer luego o luego en el momento del final de la presentación. Bueno, las fases fueron estas: la recopilación de las bases de datos, la dosificación, ensayos y al final el ciclo de vida. Obviamente hay que pasar de la fase de laboratorio a la fase de práctica en obra. Entonces, bueno, inventaríamos todos los materiales para hacer luego un análisis del ciclo de vida para la pregunta que había antes del software, mediante SIMAPro, y hicimos un hormigón, creamos un hormigón ya para hacer un trabajo a escala del hormigón de arcilla. Entonces, esto, por ejemplo, fue una sección con un corte de una sierra circular que tenemos ahí en el laboratorio, y vemos cómo estaban cambiando la granulometría del mortero al hormigón, es decir, aumentando el árido máximo, pero intentando jugar con las curvas granulométricas de Fuller y Bolomei para adaptarlas un poco a la reología que tenía la argamasa, el Clay Blaze Compacting Concrete, que llamábamos, que es básicamente hormigón de arcilla. E hicimos probetas de retracción, porque claro, vamos a trabajar con soleras, vamos a trabajar con elementos constructivos, por ejemplo, zunchos de coronación linealmente, o sea, que son muy largos, entonces la cantidad de retracción no tiene que pasar del 0,5% a nivel lineal, ¿vale? O, por ejemplo, en soleras. Hicimos conos de Abrams para trabajar, en vez de con la mesa de sacudidas, trabajábamos con el cono de Abrams, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente ensayos. Rompimos tanto a flexión como a compresión, nos dieron muy buenos resultados, hicimos una simulación por el SAP 2000 y bueno, nos daban unos resultados muy buenos para poder trabajar con este material para sustituir directamente una solera de hormigón por una solera de este tipo de material, una solera de hormigón de arcilla. Y teníamos la resistencia a compresión, nos daba perfectamente para cumplir el código técnico de la edificación, ¿vale? Aquí vídeos igual del comportamiento. Cuando trabajamos, a ver si se ve, cómo cambian la plasticidad con este aditivo. Esto era una mezcla que tenía el 10% de humedad. El 10% de humedad es similar al que se usa en la tapia. Bueno, eso lo explicará luego mejor Pilar, pero es muy poca agua. Y aquí ya estáis viendo la trabajabilidad, la plasticidad que tiene la materia prima. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, como veremos luego, en 2 días, en un periodo, no era verano, pero en 2 días ya se podía pisar la solera. Entonces es una gran ventaja, ¿de acuerdo? Y bueno, fotos ya un poco de la solera, el tipo de trabajo que teníamos y bueno, no tuvimos ningún tipo de retracción. El material se vertió directamente por capazos y conseguimos que además fuera autonivelante, porque como tiene esa trabajabilidad, luego lo único que hacíamos era vibrar, y a la hora de vibrar conseguimos esa planeidad suficiente como para que pudiera ser una solera autocompactada. Bueno, pues eso. Lo que hablábamos al principio es que nos ahorramos mucho tiempo de aplicación, mucho tiempo y dinero de dotación de centro de trabajo y sobre todo, básicamente a nivel económico, cuando está ligado a un presupuesto, pues el tiempo es muy importante, intentando evitar todos esos plazos, sobre todo, bueno, cuando hay épocas lluviosas, antes lo hablábamos con Pilar, que es importante reducirlos al máximo.
Hicimos una comparativa también de ACV respecto a una solera de hormigón respecto a su homólogo, a un hormigón de arcilla. Aquí están un poco las estructuras y las escalas de las fases, en este caso solo de producción, en la fase A1 a A3. Y bueno, vimos, aquí veis en la gráfica, a la izquierda, sí, exacto, aquí, la comparativa de en kilogramos de CO2 equivalente de una solera de hormigón de arcilla respecto a una solera de hormigón de cemento. Posibles usos que se le puede dar a este tipo de material. Hay muchos y en la construcción moderna cada vez más hay distintas disciplinas y trabajos con este tipo de técnicas, desde la impresión 3D con hormigón de arcilla, como por ejemplo pueden estar haciendo en Italia WASP o en Cataluña el IAC, o en la Politécnica de Valencia también se están trabajando con otro tipo de impresoras desde Bimor 3D, ornamentos, por ejemplo, para hacer maceteros o elementos urbanos o incluso maceteros biodegradables que se puedan directamente poner en el suelo. Inyecciones también en rehabilitación, donde se puedan inyectar morteros de arcilla o hormigones en construcción. Se puede hacer, por ejemplo, muros donde se puedan texturar, incluso dándole forma a parte de los encofrados para que se puedan generar formas decorativas. Además, se está trabajando también con encofrados transpirables para incluso reducir aún más aumentar la velocidad de secado sin tener que tener en cuenta la reacción química en el endurecimiento, como pueda ser la reacción química que se usa cuando se aditiva cementos, cales o yeso. En este caso, el único procedimiento de endurecimiento es la propia reacción mecánica que tiene el endurecimiento de la arcilla. Hay que entender que los procesos son diferentes. O como por ejemplo en este taller que hicimos de restauración de un muro de coronación de tapia, donde la coronación estaba estropeada, se encofró, se echó por arriba el hormigón de arcilla aditivado y en un día lo teníamos seco y como veis por arriba ya lo teníamos directamente nivelado, que podemos poner o una coronación supletoria de madera o de hormigón con su refuerzo de metal o lo que queramos, pero bueno, nos evita, por ejemplo, tener que trabajar con otro tipo de sistemas y, bueno, yo nunca digo que haya sistemas constructivos omnipotentes, igual que en las otras disciplinas en las que trabajamos en la cooperativa. Siempre digo que hay que tener en cuenta el tipo de proyecto y el tipo de morfología que tenemos y al final hay potenciales, hay mejoras y hay ventajas y desventajas de cada una de las técnicas. Simplemente hay que tener conocimiento de cada una de ellas para saber aplicarlas correctamente cuando son necesarias. Así que nada, muchas gracias. Eso es todo. Sí. Sí, el tema es que habría que volver a llegar al pH necesario del medio para que fluidificara. Porque el aditivo es un 0,01%, realmente, que eso no lo he dicho, es una cantidad muy, muy pequeña y al estar ya expuesto al entorno, a las condiciones climáticas y a la aplicación, por ejemplo, de rayos ultravioleta, etcétera, ese compuesto orgánico se degradaría. Entonces, poco a poco el pH volvería al medio normal, tendríamos tierra normal, lo que pasa es que no tendríamos esas ventajas que tendría la trabajabilidad y la reología que puedas tener en el proceso al aumentar el pH con el aditivo. Pero podría ser totalmente reversible, es decir, la ventaja que tiene esta receta, por decirlo de alguna forma, es que la tierra es totalmente reversible y se puede reutilizar. Sí, pero es una solera de tierra. Al final las soleras de tierra tú luego superficialmente
Si crees que va a estar agredida, tendrás que ponerle o cera de carnauba o algún tipo de hidrofugante o protección que tú consideres según la agresividad que creas que vaya a tener, pero es igual en esta receta o en un suelo de tierra manual que puedas trabajar en una albañilería con barro paja y un revestimiento de estuco de arcilla. Al final, la agresión es la misma. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntar por las características del ambiente interior, como la permeabilidad al paso del vapor de agua o a la recolección. Sí, es un material totalmente transpirable. Al final es una técnica constructiva de tierra. Los componentes básicos son, en el caso del hormigón, grava y arcilla, y ya está. Y en el caso de los morteros, arena, que es la misma materia prima que la grava, pero en distinta granulometría, y arcilla. A una densidad más o menos de 1.500-1.600 kilos metro cúbico, pero básicamente sigue siendo igual que un adobe, un BTC, una tapia. Entonces la transpirabilidad, la higroscopicidad y todas las propiedades positivas o negativas, si las tuviera, siguen siendo las mismas que los demás sistemas constructivos. Hay que ver a la hora de trabajar con distintas densidades si cumple con lo que tú necesites, porque hay veces que puedes trabajar con materiales más o menos porosos en dependencia de lo que necesites, pero la transpirabilidad la tienes igual. ¿Podrías ampliar un poco lo que antes me parece entender relativo al tema de las inyecciones? Perdona, no te oigo. Me ha parecido entender que hablabas y mencionabas algo relativo a inyecciones. Inyecciones, sí. Sí, es esta, de aquí. Esto está puesto, por ejemplo, en pistola. Es una obra, bueno, ahí lo pone, por ejemplo, es de Adobe Patrimonial, creo que es en Chile. Creo que Pilar también me enseñó algunas imágenes que eran de retacados, ¿no? Exacto. Claro, la gran ventaja que tiene en este sentido es que tú tienes una masa o pasta muy líquida, pero que realmente va a tener muy poca retracción. Entonces, esa plasticidad, la mejora que tiene es que puede adaptarse al continente y la retracción va a ser muy poca. Entonces, para inyecciones, ya sea con pistola, con cartucho, o ya sea con tolvas más grandes, es una vía de explotación interesante. ¿Estas inyecciones aportarían más resistencia o necesitamos un complemento para adquirir esa mayor resistencia? Bueno, lo ideal sería... Sí, lo ideal sería tener la misma resistencia al menos que el muro existente. No habría que dotarla de una mayor resistencia para que no hubiera luego... No se comportara, como por ejemplo en el caso del cemento, como un material ajeno, ¿no? Hay que intentar trabajar con resistencias similares. Pero no, lo que hay que intentar es que simplemente que pegue y que trabaje de forma monolítica con el resto con el cerramiento existente en este caso. Pero bueno, no es un desarrollo que estamos trabajando nosotros, sino que es como una propuesta de posibles líneas de investigación y desarrollo. Al igual que, por ejemplo, la tolva de la impresión 3D es algo similar. Es una tolva que lo que hace es inyectar una pasta con una cantidad de agua muy reducida, intentando limitar al máximo la retracción para que a la hora de trabajar con elementos lineales no tengamos fisuración por retracción, básicamente. En el caso de la impresión 3D se suele aditivar con fibras. En el caso de la inyección en restauración entiendo que se evitarían las fibras y se trabajaría simplemente con árido y arcilla, pero bueno, eso Pilar es la que sabe más sobre todos estos temas. ¿Y habéis visto si al modificar el pH la capacidad de reacción con los materiales, por ejemplo, algún sistema de enlace de sistemas mixtos o incluso los cosidos, a veces que encuentras que la gente mete varillas de trasero para coser lienzos de tapia que se han ido fusionando? ¿A cambiar el pH de la arcilla reacciona de manera distinta?
No hemos visto nada por ahora, pero podría ser. En algún momento es algo a tener en cuenta, por supuesto. Igual que no tanto en el pH alto, pero también en el pH bajo, por ejemplo, cuando trabajas con pHs muy bajitos, más ácidos, hay en algunos medios que puede ser que se vean comprometidos. Lo que es importante tener en cuenta es que en el ámbito de la construcción con arcilla, con tierra, el pH es un parámetro que hay que tener en cuenta y que juega un papel muy importante para cambiar los comportamientos mecánicos, y que en este caso estamos estudiando la reología, pero es un mundo en desarrollo. Sí, luego al final de la jornada tenemos una mesa redonda y podemos seguir hablando de estas cuestiones. Muchas gracias, Joan.